Soy Antonio Herrera, tengo 69 años, y hace 3 días llegué a mi propia casa y no pude entrar. Mi nuera había cambiado las cerraduras mientras yo estaba internado en el hospital. Cuando la confronté me dijo, «Esta casa ahora es mía, suegro. Mejor búsquese otro lugar donde vivir». Así que hice exactamente lo que me aconsejó. Llamé a la policía y la denuncié por usurpación. Lo que ella no sabía es que yo había estado grabando secretamente todas sus amenazas durante meses y que tenía las pruebas perfectas para mandarla directo a la cárcel. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a enseñar que a veces la justicia llega cuando menos la esperan. Y dime desde qué país me escuchas, porque quiero saber si en todo el mundo hay nueras que confunden la hospitalidad con debilidad. Todo empezó hace 2 años, cuando mi hijo Roberto murió en un accidente de tránsito. Tenía 34 años. Estaba casado con Silvia desde hacía 8 años y tenían una hija de 6 años llamada Isabela. Roberto trabajaba como técnico electrónico y Silvia como recepcionista en una clínica dental. El día del accidente, Roberto venía de trabajar cuando un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo y lo impactó de frente. Murió instantáneamente. Fue el día más negro de mi vida. Perder un hijo es algo para lo que nunca estás preparado, sin importar la edad que tengas. Mi esposa Carmen había muerto 3 años antes de cáncer, así que Roberto era lo único que me quedaba de familia directa. De repente me encontré solo en el mundo, excepto por Silvia e Isabela, que técnicamente seguían siendo mi familia política. En el funeral, Silvia estaba destrozada. Lloraba desconsoladamente, abrazaba el ataúd, gritaba que no podía vivir sin Roberto. Isabela, que tenía apenas 6 años, no entendía por qué mamá lloraba tanto, ni por qué papá no despertaba. «Don Antonio», me dijo Silvia entre lágrimas, «no sé qué voy a hacer sin Roberto. No sé cómo voy a criar sola a Isabela. No sé cómo voy a pagar las cuentas de la casa». Roberto y Silvia habían comprado una casa pequeña, con una hipoteca a 20 años. Con el sueldo de Roberto alcanzaba para los gastos, pero ahora Silvia tendría que arreglársela sola con su salario de recepcionista, que era bastante modesto. «Silvia», le dije, «no te preocupes por el dinero ahora. Yo te voy a ayudar con lo que necesites. Roberto era mi único hijo. Isabela es mi única nieta. Ustedes son mi familia». Durante los primeros meses después del funeral, cumplí mi promesa. Le pagaba la mitad de la hipoteca mensual, le compraba comida, le pagaba el colegio privado de Isabela. Mi pensión de jubilado no era enorme, pero había ahorrado durante años y podía permitirme ayudarlas. También pasaba mucho tiempo con ellas. Las visitaba 3 veces por semana, llevaba a Isabela al parque los domingos, la ayudaba con las tareas del colegio. Silvia parecía agradecida por mi presencia y mi ayuda. «Don Antonio, no sé qué haríamos sin usted», me decía. «Isabela lo adora, y para mí es un alivio saber que tengo su apoyo». Pero 6 meses después del accidente, empecé a notar cambios en la actitud de Silvia. Se había recuperado de la depresión inicial y había empezado a salir con amigas, a arreglarse más, a mostrarse más independiente. «Don Antonio», me dijo un día, «creo que ya es hora de que Isabela y yo aprendamos a vivir solas. Usted ha sido muy generoso, pero no podemos depender de su ayuda para siempre». Me pareció extraño, porque yo nunca le había dado indicios de que fuera a retirar mi apoyo. Al contrario, había sido muy claro en que las iba a ayudar todo el tiempo que fuera necesario. «Silvia, no hay prisa. Yo estoy bien económicamente y me gusta ayudarlas». «Ya lo sé, don Antonio, pero tengo que aprender a ser independiente. Roberto no hubiera querido que fuéramos una carga para usted». «Una carga». Esa palabra me molestó. Ayudar a la viuda de mi hijo y a mi nieta no era una carga, era un privilegio. Era mi manera de mantener viva la memoria de Roberto y de asegurarme de que su familia estuviera bien. 2 meses después, Silvia me anunció que había conocido a alguien. «Don Antonio, empecé a salir con un hombre que se llama Miguel. Es divorciado, tiene un hijo adolescente, trabaja en una empresa de seguros». La noticia me tomó por sorpresa, aunque sabía que era natural que una mujer joven como Silvia eventualmente quisiera rehacer su vida. «Me alegro por vos, Silvia. Espero que sea una buena persona».
Es muy bueno conmigo y con Isabela. Creo que Roberto hubiera estado contento de saber que encontré a alguien que nos cuida. Conocí a Miguel un mes después. Era un tipo aparentemente normal, de unos 40 años, educado, trabajador, pero desde el primer momento me dio mala espina. Había algo en su manera de mirarme, algo calculador, algo que me hacía desconfiar. «Mucho gusto, don Antonio», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Silvia me ha contado mucho sobre usted. Qué bueno que haya podido ayudarlas durante este tiempo difícil». Durante esa primera cena, noté que Miguel evaluaba constantemente todo lo que había en la casa. Los muebles, los electrodomésticos, las decoraciones, como si estuviera haciendo un inventario mental de los bienes de Silvia. También noté que trataba a Isabela con una cordialidad forzada. Le hablaba como si fuera una mascota simpática, no como si fuera una niña que había perdido a su padre y necesitaba cariño genuino. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo cambió la actitud de Silvia cuando Miguel estaba presente. Se volvía más fría conmigo, más distante, como si mi presencia la incomodara. «Don Antonio», me dijo al final de esa cena, «creo que a partir de ahora sería mejor que coordináramos sus visitas con anticipación. Miguel y yo estamos construyendo una relación, e Isabela necesita acostumbrarse a la nueva dinámica familiar. Nueva dinámica familiar. Como si yo fuera un elemento del pasado que había que gestionar cuidadosamente para no interferir con el futuro. Durante los meses siguientes, mis visitas se redujeron drásticamente. Silvia siempre tenía excusas. Estaban ocupados con planes familiares. Isabela tenía actividades. Miguel tenía compromisos laborales que requerían tranquilidad en casa. También noté que Isabela estaba cambiando. La niña alegre y cariñosa que solía correr a abrazarme cuando llegaba, ahora me saludaba con timidez, como si no estuviera segura de si era apropiado mostrar afecto hacia mí. «Abuelo», me dijo un día cuando finalmente pude verla a solas, «mamá dice que Miguel va a ser mi nuevo papá. ¿Es verdad?». La pregunta me partió el corazón. «Mi amor, Miguel puede ser una buena persona para mamá, pero nadie va a reemplazar a tu papá. Tu papá siempre va a ser tu papá aunque no esté acá. ¿Pero Miguel puede vivir en nuestra casa? Si mamá quiere, sí. Pero eso no cambia que vos sigas siendo mi nieta y yo siga siendo tu abuelo». Un año después de conocer a Miguel, Silvia me anunció que se iban a casar. «Don Antonio, queremos hacer una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Espero que pueda acompañarnos». La boda fue una affair modesta en el registro civil, seguida de un almuerzo en un restaurante. Yo fui el único representante de la familia de Roberto. Los demás invitados eran familiares y amigos de Miguel. Durante el almuerzo, Miguel me hizo un comentario que me alertó completamente. «Don Antonio, ahora que Silvia y yo somos oficialmente familia, espero que podamos coordinar mejor el tema de Isabela. Como padrastro, tengo ciertas responsabilidades que cumplir». «¿Qué tipo de responsabilidades?». «Bueno, la educación, la disciplina, las decisiones importantes sobre su futuro. Es importante que Isabela entienda quién es la autoridad en la casa. La autoridad en la casa. Como si hubiera una competencia por el control sobre mi nieta, y él estuviera marcando territorio». Después de la boda, Miguel se mudó a la casa donde habían vivido Roberto y Silvia. Mi acceso a Isabela se redujo aún más. Las visitas tenían que ser coordinadas con una semana de anticipación, y siempre había supervisión de Miguel o Silvia. «Don Antonio», me dijo Silvia, «entendemos que quiere mantener contacto con Isabela, pero ahora tenemos una familia constituida y necesitamos establecer rutinas estables. También dejaron de aceptar mi ayuda económica. Ya no necesitamos su contribución con la hipoteca», me informó Miguel. «Mi sueldo es suficiente para mantener a la familia». Era mentira. Yo sabía perfectamente que el sueldo de Miguel más el de Silvia apenas alcanzaban para los gastos básicos, pero aparentemente preferían las dificultades económicas antes que mantener vínculos financieros conmigo. 6 meses después de la boda, recibí una noticia que me cambió completamente la perspectiva sobre toda la situación. Mi hermana Esperanza, que vivía en otra ciudad, me llamó para contarme algo alarmante. «Antonio, ¿sabes que Silvia está vendiendo las cosas de Roberto?» «¿Qué cosas?» «Las herramientas de trabajo, los muebles que ustedes le regalaron cuando se casó,
hasta el auto que Roberto había restaurado con vos. Roberto había heredado de mí la pasión por los autos clásicos. Durante años, habíamos trabajado juntos restaurando un Ford Mustang 1967, que era su orgullo y alegría. Después de su muerte, el auto había quedado en el garaje de la casa. ¿Cómo sabes eso, Esperanza? Porque mi vecina vio el auto en un concesionario de autos usados y reconoció la patente. Preguntó y le dijeron que lo había vendido la viuda del dueño. Esa noche no pude dormir. Roberto había amado ese auto más que cualquier otra posesión material. Habíamos pasado cientos de horas trabajando en él, hablando, compartiendo conocimientos sobre mecánica. Era más que un auto, era un símbolo de nuestra relación padre-hijo. Al día siguiente confronté a Silvia. «Silvia, ¿vendiste el Mustang de Roberto?» Se puso a la defensiva inmediatamente. «Don Antonio, ese auto ocupaba lugar en el garaje y nosotros necesitábamos el dinero. Ese auto era el proyecto más importante de Roberto. Trabajamos juntos en él durante 5 años. Don Antonio, Roberto ya no está. Nosotros tenemos que vivir en el presente, no en el pasado. Pero no podías haberme consultado antes de venderlo. Yo hubiera estado dispuesto a comprárselo. Es mi casa, don Antonio. Yo decido qué se queda y qué se va. Su casa. Como si Roberto nunca hubiera existido, como si toda su historia hubiera sido borrada para hacer lugar a la nueva vida de Silvia con Miguel. Durante los meses siguientes, seguí perdiendo contacto con Isabela. Las visitas se redujeron a una vez por mes, después a una vez cada 2 meses. Cuando lograba verla, la niña estaba cada vez más distante, más formal, como si le hubieran enseñado a mantener cierta distancia emocional conmigo. «Abuelo», me dijo en una de nuestras últimas visitas largas, «Miguel dice que tengo que empezar a llamarlo Papá Miguel. ¿Está bien?» «Mi amor, vos podés llamar a Miguel como te sientas cómoda, pero recordá que tu verdadero papá siempre va a ser Roberto, y él siempre te va a amar desde donde esté». Isabela asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. A los 8 años, estaba siendo forzada a navegar lealtades familiares complejas que ningún niño debería tener que manejar. Hace 6 meses recibí la noticia más devastadora de todas. Silvia me llamó por teléfono con una propuesta que me dejó sin palabras. Don Antonio, Miguel y yo hemos decidido mudarnos a otra ciudad. Él consiguió una promoción laboral muy buena en Córdoba. ¿Y qué va a pasar con Isabela? Isabela viene con nosotros, por supuesto. Es nuestra hija. Pero Silvia, si se mudan tan lejos, yo no voy a poder ver a Isabela. Don Antonio, usted puede visitarnos cuando quiera. Córdoba no está en otro planeta. Córdoba estaba a 500 kilómetros de distancia. Para un hombre de 69 años con pensión de jubilado, hacer ese viaje regularmente era prácticamente imposible. Silvia lo sabía perfectamente. «Silvia, no podés considerar quedarte acá. Isabela tiene su colegio, sus amigos, sus recuerdos de Roberto. Don Antonio, tengo que pensar en mi futuro y en el futuro de mi familia. Esta oportunidad laboral es muy importante para nosotros». Su familia. Isabela y ella habían dejado de ser nuestra familia para convertirse en su familia. Yo había pasado de ser el abuelo querido a ser una conexión inconveniente con el pasado, pero 2 semanas antes de la mudanza programada, me enteré de algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Isabela se escapó de su casa y vino corriendo a la mía, llorando desesperadamente. «Abuelo, no me quiero ir a Córdoba. No quiero dejar mi colegio, mis amigos. Y no quiero que Miguel sea mi papá». Entre lágrimas, Isabela me contó cosas que me helaron la sangre. Miguel la trataba mal cuando Silvia no estaba presente. Le gritaba por cualquier cosa, la castigaba desproporcionadamente. Le había dicho que era una carga que él había aceptado llevar por amor a su madre. «Abuelo, Miguel dice que cuando nos mudemos a Córdoba yo ya no voy a poder verte más porque vas a estar muy lejos. Dice que es mejor así porque tengo que olvidarme del pasado y concentrarme en mi nueva familia». Olvidarse del pasado, olvidarse de Roberto, olvidarse de mí, olvidarse de todos los recuerdos lindos que había construido durante sus primeros 8 años de vida. Cuando Silvia se enteró de que Isabela había venido a mi casa, llegó furiosa a buscarla. «Don Antonio, no puede estar llenándole la cabeza a Isabela con ideas sobre quedarse acá.
Nosotros ya tomamos la decisión de mudarnos. Silvia, la nena está asustada. No entiende por qué tiene que dejar todo lo que conoce. Isabela es una niña, don Antonio. Los niños se adaptan. En Córdoba va a hacer nuevos amigos, va a ir a un colegio mejor, va a tener una vida mejor. ¿Una vida mejor sin su abuelo? Don Antonio, usted puede visitarnos cuando quiera, pero no puede pretender que nuestras vidas giren alrededor de sus necesidades emocionales. Mis necesidades emocionales. Como si querer mantener una relación con mi única nieta fuera un capricho egoísta de mi parte. Esa noche, después de que Silvia se llevó a Isabela, tomé una decisión desesperada. Contraté a un abogado para explorar mis derechos legales como abuelo. Doctor Ramírez, le expliqué, mi nuera se quiere mudar a otra ciudad con mi nieta y cortarme todo contacto. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? Don Antonio, los derechos de los abuelos en estos casos son limitados. Si la madre considera que la mudanza es beneficiosa para la menor, es muy difícil impedirla. Pero no puedo pedir régimen de visitas. Puede intentarlo, pero necesitaría demostrar que la relación con usted es fundamental para el bienestar de la niña y que la madre está actuando contra los intereses de la menor. Era una batalla legal compleja y costosa, con pocas probabilidades de éxito, pero era mi única opción para mantener contacto con Isabela. Sin embargo, 3 días antes de iniciar los trámites legales, recibí la noticia más inesperada de todas. Silvia me llamó llorando desesperadamente. Don Antonio, Miguel me dejó. Se fue con otra mujer más joven que conoció en el trabajo. Me quedé sola con Isabela, sin trabajo en Córdoba, sin casa, sin nada. Miguel había planeado todo perfectamente. Había convencido a Silvia de mudarse a Córdoba. Había esperado a que ella vendiera la casa y cortara todos sus vínculos locales, y después la había abandonado en una ciudad donde no conocía a nadie. Silvia, ¿dónde están ahora? En un hotel barato en Córdoba. No tengo dinero para pagar muchas noches más. No sé qué hacer, don Antonio. No tengo a dónde ir. Por un momento, sentí una satisfacción amarga al escuchar que Miguel había resultado ser exactamente el tipo de persona que yo había sospechado desde el principio. Pero esa satisfacción duró poco, porque la situación significaba que Isabela estaba sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de su madre. Silvia, volvé acá. Podés quedarte en mi casa hasta que te reorganices. En serio, don Antonio, después de todo lo que pasó. Silvia, yo puedo estar enojado con vos, pero Isabela es mi nieta y no tiene la culpa de nada. Vengan a casa. 2 días después, Silvia e Isabela llegaron a mi casa con 2 valijas y nada más. Silvia había perdido todos sus ahorros en la mudanza fallida. No tenía trabajo, no tenía casa propia. Estaba completamente quebrada emocional y económicamente. Don Antonio, me dijo entre lágrimas, sé que me porté mal con usted. Sé que tomé decisiones horribles, pero por favor ayúdeme por Isabela. Isabela corrió a abrazarme en cuanto entró a mi casa. Abuelo, extrañé tanto esta casa. Extrañé mi cuarto, mis juguetes, mis recuerdos de papá. Esa primera noche, después de acostar a Isabela, Silvia y yo tuvimos una conversación muy seria sobre lo que había pasado y sobre las condiciones para que se quedaran en mi casa. Silvia, le dije, puedo permitir que te quedes acá temporalmente, pero necesito garantías de que no vas a volver a tomar decisiones unilaterales sobre Isabela sin consultarme. Don Antonio, acepto cualquier condición que me ponga. Entiendo que cometí errores terribles. También necesito que entiendas que esta casa sigue siendo mía. No soy tu huésped. Sos vos la que está viviendo acá por mi generosidad. Lo entiendo perfectamente, don Antonio. Durante las primeras semanas, Silvia parecía genuinamente arrepentida. Me ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba, se ocupaba de mantener la casa ordenada. Isabela estaba radiante de felicidad por estar de vuelta en su ambiente familiar. Pero después de 2 meses, empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Silvia. Pequeños comentarios, gestos de impaciencia, sugerencias sobre cómo podríamos reorganizar mejor los espacios de la casa. Don Antonio, me dijo un día, ¿no le parece que podríamos cambiar los muebles del living? Están muy antiguos y le dan un aspecto triste a la casa. Los muebles del living
Eran los mismos que había elegido con Carmen cuando nos casamos hace 45 años. Tenían valor sentimental, no decorativo. Silvia, esos muebles están bien como están. Ya lo sé, don Antonio, pero Isabela necesita crecer en un ambiente más moderno, más alegre. También empezó a establecer rutinas domésticas que gradualmente me excluían de ciertas actividades. Don Antonio, yo me ocupo de cocinar la cena. Usted descanse tranquilo. Don Antonio, yo llevo a Isabela al colegio. No se moleste en levantarse temprano. Al principio interpretaba estos gestos como consideración hacia mi edad, pero después me di cuenta de que eran maneras sutiles de establecer que ella estaba a cargo de las rutinas familiares, no yo. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando me enfermé de neumonía y tuve que ser internado de urgencia. Estuve en el hospital durante una semana, recibiendo tratamiento con antibióticos y monitoreando mi recuperación. Durante esa semana, Silvia me visitó 2 veces. Las visitas fueron breves, formales, más por cumplir con las apariencias que por preocupación genuina. Isabela vino conmigo una sola vez y pude notar que estaba nerviosa, como si hubiera recibido instrucciones específicas sobre qué decir y qué no decir. Cuando finalmente me dieron el alta médica, llamé a Silvia para que viniera a buscarme al hospital. Don Antonio, estoy ocupada con unas gestiones importantes. ¿Puede tomar un taxi? Yo le reembolso el dinero cuando llegue a casa. Llegué a mi casa en taxi, débil después de una semana de internación, esperando encontrar una bienvenida cálida de mi familia. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, descubrí que mi llave ya no funcionaba. Toqué el timbre repetidamente. Finalmente, Silvia abrió la puerta con una expresión que no pude descifrar. «Hola, don Antonio. ¿Cómo se siente? ¿Por qué no funciona mi llave?» «Ah, sí. Tuvimos un problema con la cerradura durante la semana. Un cerrajero tuvo que cambiarla completamente. Era una explicación plausible, así que no sospeché nada en ese momento. Silvia me dio una llave nueva y me ayudó a entrar con mi bolso del hospital. Pero esa misma noche noté que había cambios extraños en la casa. Algunos de mis muebles habían sido movidos de lugar, objetos personales que había tenido en ciertos lugares durante años habían desaparecido o habían sido reubicados. Silvia, ¿dónde está la foto de Carmen que estaba en la mesa del living? Ah, sí, la moví al cuarto de usted para que tuviera más privacidad. Pensé que sería mejor. ¿Y dónde están los libros que tenía en la biblioteca? Los organicé mejor, don Antonio. Algunos los puse en cajas en el sótano porque estaban ocupando mucho espacio. Mis libros, mis fotos, mis recuerdos estaban siendo reorganizados sin mi permiso. Era como si Silvia estuviera borrando gradualmente mi presencia de mi propia casa. Durante las siguientes semanas, me di cuenta de que estos cambios no eran casuales. Silvia estaba sistemáticamente estableciendo su autoridad doméstica, redefiniendo espacios, tomando decisiones unilaterales sobre la casa. «Don Antonio», me dijo un día, «creo que sería bueno que tuviéramos una conversación sobre la distribución de responsabilidades en la casa». «¿Qué tipo de responsabilidades?» «Bueno, yo me estoy ocupando de la limpieza, la cocina, las compras, el cuidado de Isabela. Creo que es justo que tenga cierta autoridad para tomar decisiones sobre cómo organizamos las cosas. Cierta autoridad, en mi propia casa, sobre mis propias pertenencias. Silvia, agradezco mucho todo lo que haces, pero esta sigue siendo mi casa. Las decisiones importantes tengo que tomarlas yo». «Por supuesto, don Antonio. Pero las decisiones del día a día, las cosas prácticas, podemos manejarlas de manera más eficiente si hay una sola persona a cargo. Una sola persona a cargo. Y esa persona era ella, no yo». Hace un mes, la situación escaló de manera alarmante. Silvia empezó a traer amigos a la casa sin consultarme. Hombres que había conocido en su nuevo trabajo como cajera en un supermercado, con quienes se quedaba conversando hasta muy tarde en mi living. «Don Antonio», me dijo cuando le pedí explicaciones, «son solo amigos del trabajo. Necesito socializar un poco después de todo lo que pasé con Miguel. Entiendo que necesites socializar, Silvia, pero esta es mi casa. No podés traer desconocidos sin avisarme». «Don Antonio, usted no puede pretender que yo viva como una monja. Tengo 32 años. Tengo derecho a tener vida social». «Por supuesto que tenés derecho, pero en tu propia casa, no en la mía».
¿Su casa? Don Antonio, Isabela y yo vivimos acá hace más de un año. Esta es nuestra casa también. Nuestra casa. Como si por el simple hecho de vivir acá hubiera adquirido derechos de propiedad. La situación se volvió insostenible cuando uno de sus amigos empezó a quedarse a dormir ocasionalmente. Me despertaba por las mañanas y encontraba a un extraño tomando café en mi cocina, como si fuera lo más natural del mundo. Silvia, no puedo permitir que traigan hombres a dormir a mi casa. Isabela es una nena, no puede estar expuesta a estas situaciones. Don Antonio, usted está exagerando completamente. Carlos es una buena persona. Isabela lo conoce, no hay nada inapropiado. No importa si es buena persona. Esta es mi casa, y yo decido quién duerme acá. Don Antonio, creo que está siendo muy controlador. Isabela y yo necesitamos espacio para vivir nuestras vidas. Controlador. Por establecer reglas básicas en mi propia casa, yo era controlador. Hace 3 semanas, decidí instalar cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes de la casa. No por desconfianza hacia Silvia, sino porque había tenido algunos robos en el barrio y quería proteger mi hogar. Las cámaras grababan automáticamente y guardaban las grabaciones en un disco duro que yo revisaba ocasionalmente. Lo que descubrí en esas grabaciones me dejó helado. Cuando yo no estaba en casa, Silvia recibía a múltiples hombres diferentes. No eran solo amigos del trabajo que venían a conversar, eran citas románticas, encuentros íntimos, situaciones completamente inapropiadas que ocurrían en mi sala mientras Isabela estaba en el colegio. Pero lo peor de todo fueron las conversaciones que grabé entre Silvia y uno de sus visitantes frecuentes, un hombre llamado Ricardo. ¿Cuándo te vas a decidir a echar al viejo?, le escuché decir a Ricardo. No puedo echarlo, Ricardo. Es su casa legalmente. ¿Pero no hay alguna manera de hacer que se vaya solo? ¿Alguna manera de hacerle la vida imposible hasta que se canse? He pensado en eso, respondió Silvia. El viejo está muy apegado a Isabela. Si yo lo amenazara con llevármela lejos otra vez, capaz que prefiere irse él antes que arriesgarse a perder contacto con ella. Estaban conspirando para echarme de mi propia casa usando a Isabela como rehén emocional. Mi propia nuera, a quien había ayudado en sus momentos más difíciles, estaba planeando manipularme usando mi amor por mi nieta. En otra grabación, escuché a Silvia hablando por teléfono con alguien. Sí, la casa está en un barrio muy bueno. Debe valer como $150,000. Si consigo que el viejo se vaya, Ricardo y yo nos podemos quedar acá. Él dice que después podemos averiguar sobre los derechos de Isabela como heredera. Derechos de Isabela como heredera. Estaban planeando no solo echarme, sino también apropiarse de mi patrimonio, usando a mi nieta como excusa legal. Hace 2 semanas, confronté directamente a Silvia con las evidencias que había reunido. Silvia, necesitamos hablar seriamente sobre tu comportamiento en esta casa. ¿Mi comportamiento? ¿Qué problema hay con mi comportamiento? Sé perfectamente que estás trayendo hombres acá cuando yo no estoy. Tengo grabaciones de todo. Se puso pálida inmediatamente. ¿Me estás espiando? Estoy protegiendo mi casa, y descubrí que la persona en quien confié está abusando completamente de mi generosidad. Don Antonio, tengo derecho a tener amigos. No tenés derecho a convertir mi casa en un motel. Y definitivamente, no tenés derecho a planear echarme de mi propia casa. Silvia se dio cuenta de que yo sabía sobre sus conversaciones con Ricardo. Don Antonio, usted malinterpretó completamente. ¿Malinterprete que querés hacer que me vaya para quedarte con mi casa? Nunca dije eso. Lo tengo grabado, Silvia. Tengo todas tus conversaciones donde planeas cómo echarme y después apoderarte de mi patrimonio. En ese momento, Silvia abandonó completamente la máscara de víctima agradecida y mostró su verdadera personalidad. ¿Y qué si es verdad? Usted es un viejo que ya vivió su vida. Isabela y yo tenemos derecho a una casa donde vivir sin estar subordinadas a sus caprichos. Silvia, esta es mi casa. La compré con el sudor de mi frente durante 40 años de trabajo. Sí, pero usted no va a vivir para siempre. Cuando se muera, ¿qué va a pasar con Isabela? ¿Va a quedar en la calle? Es lógico que yo me haga cargo de asegurar el futuro de mi hija. Asegurar el futuro de tu hija robándome mi casa en vida. No es robar, don Antonio, es sentido común.
Usted no necesita una casa tan grande para vivir solo. Esa conversación terminó con Silvia gritándome que si no me gustaba cómo manejaba las cosas, podía irme a vivir a otro lado. Isabela se queda conmigo y yo me quedo en esta casa. Si usted quiere irse, nadie lo está deteniendo. Al día siguiente, decidí tomarme unas vacaciones para reflexionar sobre toda la situación. Me fui a pasar una semana en la casa de mi hermana Esperanza, llevándome solo una valija con ropa básica. Antonio, me dijo Esperanza después de escuchar toda la historia, esa mujer te está estafando descaradamente. Tenés que echarla de tu casa antes de que sea demasiado tarde. Esperanza, si la echo, pierdo contacto con Isabela para siempre. Si no la echás, vas a perder tu casa y probablemente también a Isabela. Esa mujer está usando a la nena para manipularte. Durante esa semana de reflexión, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a darle un ultimátum a Silvia. Cambiaba completamente su actitud o se iba de mi casa con Isabela. Pero cuando volví de casa de Esperanza, me encontré con la sorpresa más desagradable de mi vida. Mi llave no funcionaba. Silvia había cambiado las cerraduras otra vez. Toqué el timbre durante 10 minutos. Finalmente, Silvia abrió la puerta con una sonrisa sarcástica. «Hola, don Antonio. ¿Cómo estuvo su viaje? ¿Por qué cambió las cerraduras?» «Por seguridad, don Antonio. Mientras usted no estaba, hubo algunos intentos de robo en el barrio. Ricardo me aconsejó cambiar las cerraduras para proteger a Isabela. Silvia, esta es mi casa. No podés cambiar las cerraduras sin mi permiso. Don Antonio, creo que necesitamos aclarar algunas cosas sobre esta situación». Me hizo pasar al living, pero noté inmediatamente que había más cambios. Mis fotos familiares habían desaparecido completamente. Los muebles de Carmen habían sido reemplazados por muebles modernos que yo no había visto nunca. ¿Dónde están mis muebles? Los donamos a Cáritas, don Antonio. Estaban muy deteriorados y ocupaban mucho espacio. ¿Donaste mis muebles sin consultarme? Don Antonio, siéntese que tenemos que hablar seriamente. Silvia se sentó frente a mí con una actitud completamente diferente. Ya no era la nuera sumisa que pedía favores. Era una mujer decidida que había tomado control de la situación. Don Antonio, durante el tiempo que usted estuvo fuera, Ricardo y yo analizamos toda esta situación desde una perspectiva legal. ¿Qué perspectiva legal? Resulta que después de vivir más de un año en esta casa, Isabela y yo tenemos ciertos derechos de habitación, especialmente considerando que Isabela es menor de edad y esta ha sido su residencia estable. Silvia, no importa cuánto tiempo hayan vivido acá, esta casa es mía. Sí, pero usted nos invitó a vivir acá. Establecimos domicilio legal acá. Isabela está escolarizada desde esta dirección. No es tan fácil echarnos como usted piensa. ¿Me estás amenazando? No lo estoy amenazando, don Antonio. Le estoy explicando la realidad legal. Si usted quiere que nos vayamos, va a tener que iniciar un proceso de desalojo que puede durar meses. Y mientras tanto, ¿ustedes se quedan en M.I. Casa? Exactamente. Y durante esos meses, Isabela va a sufrir mucho estrés por la incertidumbre. ¿Realmente quiere poner a su nieta en esa situación? Estaba usando a Isabela como escudo humano. Sabía que yo jamás haría algo que pudiera lastimar emocionalmente a mi nieta. Silvia, ¿qué es lo que realmente querés? Quiero que reconozca que esta situación beneficia a todos. Usted tiene compañía, nosotras tenemos una casa estable, Isabela tiene a su abuelo cerca. ¿Por qué complicar algo que funciona? ¿Funciona? ¿Traer hombres extraños a mi casa funciona? Don Antonio, esos son detalles menores que podemos negociar. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo civilizado. ¿Qué tipo de acuerdo? Usted puede seguir viviendo acá, pero necesita aceptar que esta casa ahora es un hogar familiar, donde Isabela y yo también tenemos derechos. No puede pretender ser el dictador que controla cada aspecto de nuestras vidas. Un dictador. Por querer establecer reglas básicas en mi propia casa, yo era un dictador. ¿Y si no acepto ese acuerdo? Entonces va a tener que iniciar un proceso legal muy costoso, muy estresante, que va a durar meses y que va a traumatizar terriblemente a Isabela. ¿Vale la pena tanto sufrimiento por un poco de orgullo? Esa conversación duró 2 horas más.
Silvia tenía respuesta para cada uno de mis argumentos. Había consultado con abogados. Conocía perfectamente sus derechos legales como madre de una menor que tenía residencia establecida en mi casa. Al final, me hizo la propuesta más descarada de todas. Don Antonio, si usted prefiere irse a vivir a otro lado, nosotras podemos quedarnos acá cuidando la casa. Isabela está muy cómoda acá, tiene sus amigos, su colegio. Sería muy traumático para ella tener que mudarse otra vez. ¿Me estás echando de mi propia casa? No lo estoy echando, don Antonio. Le estoy ofreciendo alternativas para que todos seamos felices. Silvia, esta casa la compré hace 30 años con mi trabajo. Acá viví con Carmen, acá crié a Roberto, acá están todos mis recuerdos. Y puede llevarse sus recuerdos a donde vaya, don Antonio. Pero Isabela necesita estabilidad, y esta casa le da esa estabilidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi propio cuarto, en mi propia casa, sintiendo como un intruso. Silvia había logrado invertir completamente la situación. Yo era el visitante incómodo, y ella era la dueña de casa que me toleraba por generosidad. Al día siguiente, tomé la decisión más importante de toda esta situación. Fui directamente a la comisaría más cercana y presenté una denuncia formal por usurpación. Oficial, le expliqué al policía de turno. Mi nuera cambió las cerraduras de mi casa sin mi permiso y me está amenazando con impedirme el acceso a mi propia propiedad. ¿Tiene los papeles que demuestran que la casa es suya? Por supuesto. Le mostré la escritura de propiedad, las boletas de los servicios a mi nombre, los recibos de pago de impuestos. Y tiene pruebas de las amenazas. Tengo grabaciones de todas las conversaciones donde planea echarme de mi casa y apropiarse de mi patrimonio. El oficial tomó mi denuncia y me explicó el procedimiento. Don Herrera, vamos a ir a su casa a constatar la situación. Si efectivamente hay usurpación, procedemos inmediatamente. 2 horas después llegué a mi casa acompañado por 2 oficiales de policía. Toqué el timbre y esperé. Silvia abrió la puerta con cara de sorpresa. «Don Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué viene con policías?» «Señora», le dijo uno de los oficiales, «recibimos una denuncia por usurpación de propiedad. ¿Usted cambió las cerraduras de esta casa sin autorización del propietario?» «Oficial, hay un malentendido. Yo vivo acá con mi hija. Don Antonio es mi suegro. Señora, eso no le da derecho a cambiar cerraduras sin autorización. ¿Puede explicarnos por qué lo hizo?» Silvia trató de explicar su versión de los hechos, pero los oficiales tenían muy claro cuáles eran mis derechos como propietario de la casa. «Señora, usted va a tener que darle acceso inmediato al propietario y entregarle copias de todas las llaves nuevas». «Pero, oficial, mi hija es menor de edad. Vive acá hace más de 1 año». «Señora, si hay disputas sobre derechos de habitación, eso se resuelve en tribunales civiles. Pero cambiar cerraduras sin autorización del propietario es un delito». Silvia no tuvo más remedio que darme las llaves nuevas y permitirme el acceso a mi propia casa. Pero su actitud era de furia contenida, como si yo fuera el que estaba cometiendo una injusticia. «Don Antonio», me dijo después de que se fueron los policías, «esto no va a quedar así. Usted acaba de traumatizar a Isabela trayendo policías a su propia casa. Silvia, vos me obligaste a traer policías cuando decidiste usurpar mi propiedad. No usurpé nada. Solo traté de establecer límites razonables en una situación de convivencia. Cambiar cerraduras sin permiso no son límites razonables, Silvia. Es un delito. Esa noche Isabela me preguntó por qué habían venido los policías. «Abuelo, ¿hicimos algo malo?» «No, mi amor. Los adultos a veces tenemos diferencias sobre cómo manejar ciertas situaciones, pero vos no hiciste nada malo. ¿Mamá y vos se van a seguir peleando?» La pregunta me partió el corazón. Isabela estaba presenciando todo este conflicto entre su madre y su abuelo, sin entender realmente qué estaba pasando, pero sintiendo toda la tensión emocional. Durante los días siguientes, la situación se volvió absolutamente insostenible. Silvia me trataba con hostilidad abierta, como si yo fuera un enemigo que hubiera invadido su hogar. Cada conversación se convertía en una discusión, cada decisión doméstica se convertía en una lucha de poder. «Don Antonio», me dijo una mañana durante el desayuno, «creo que llegó el momento de que definamos claramente cómo vamos a convivir
o si vamos a convivir. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta situación de conflicto permanente no es saludable para Isabela. Tenemos que tomar una decisión definitiva. La decisión definitiva es muy simple, Silvia. Esta es mi casa, yo pongo las reglas. Vos las respetás o te vas. Don Antonio, Isabela tiene derecho a estabilidad. No puede estar cambiando de casa cada vez que usted se molesta por algo. Isabela tenía estabilidad perfecta hasta que vos decidiste convertir mi casa en tu territorio personal. ¿Su territorio personal? Don Antonio, Isabela y yo vivimos acá. No somos huéspedes que están de visita. Exactamente eso son, Silvia. Huéspedes que están acá por mi generosidad. Esa conversación terminó con Silvia amenazándome otra vez. Don Antonio, si usted insiste en tratarnos como huéspedes indeseados, vamos a tener que buscar alternativas legales para proteger los derechos de Isabela. Alternativas legales. Otra vez la amenaza de procesos judiciales costosos y traumáticos. Esa misma tarde, contraté a un abogado especializado en derecho de familia para que me asesorara sobre toda la situación. Doctor Morales, le expliqué, mi nuera está viviendo en mi casa con mi nieta, pero se está comportando como si fuera la dueña. ¿Qué derechos tengo como propietario? Don Herrera, usted tiene derecho absoluto a decidir quién vive en su propiedad, pero la situación se complica porque hay una menor de edad involucrada que ha establecido residencia habitual en su casa. ¿Eso significa que no puedo echarla? Puede echarla, pero tiene que seguir procedimientos legales específicos. Y si la madre demuestra que el desalojo perjudicaría el interés superior de la menor, el proceso se puede complicar. ¿Cuánto tiempo puede durar ese proceso? Entre 6 meses y 2 años, dependiendo de las apelaciones que presente la madre. 2 años. 2 años de conflictos constantes, de batallas legales, de tensión emocional para Isabela. Era exactamente lo que Silvia había calculado cuando decidió desafiarme. Doctor, ¿hay alguna manera más rápida de resolver esto? La única manera rápida sería que la madre aceptara irse voluntariamente, pero considerando lo que me cuenta, eso parece improbable. Esa noche, decidí intentar una última conversación civilizada con Silvia para ver si podíamos llegar a algún acuerdo razonable. Silvia, hablemos como personas adultas. ¿Qué necesitas realmente para ser feliz? Necesito respeto, don Antonio. Necesito que me trate como una adulta que tiene derecho a tomar decisiones sobre su propia vida y la vida de su hija. Podés tomar todas las decisiones que quieras, pero en tu propia casa, no en la mía. Esta es mi casa, don Antonio. Isabela y yo llevamos más de 1 año viviendo acá. Este es nuestro hogar. Silvia, el hecho de que hayan vivido acá no las convierte en propietarias. No estoy hablando de propiedad legal, don Antonio. Estoy hablando de propiedad emocional. Esta casa es el hogar de Isabela. Acá están sus recuerdos, sus juguetes, su estabilidad. Y puede seguir siendo el hogar de Isabela si vos respetás las reglas básicas de convivencia. ¿Cuáles reglas? No traer hombres extraños a dormir. No cambiar cerraduras sin permiso. No mover mis pertenencias sin consultar. No planear echarme de mi propia casa. Esas no son reglas de convivencia, don Antonio. Son reglas de control. Usted quiere convertirme en una prisionera en mi propia casa. En mi casa, Silvia. En mi casa. Esa conversación también terminó sin acuerdo. Silvia tenía muy claro lo que quería. Control total de la casa sin asumir ninguna responsabilidad legal por ella. Hace una semana, la situación llegó al punto de ruptura definitiva. Llegué a casa después de hacer unas compras en el supermercado y encontré a Silvia en el living con Ricardo y otro hombre que no conocía. Estaban bebiendo alcohol, fumando, hablando en voz alta. Isabela estaba en su cuarto, pero podía escuchar perfectamente todo lo que pasaba en el living. Silvia, ¿qué está pasando acá? Don Antonio, estamos teniendo una reunión social. ¿Algún problema? El problema es que esta es mi casa y yo no autoricé ninguna reunión social. Ricardo se levantó del sillón con actitud agresiva. ¿Y usted quién es para autorizar o no autorizar lo que hace Silvia en su propia casa? Soy el dueño de esta casa. Usted será el dueño legal, pero Silvia y la nena viven acá. Tienen derecho a usar la casa. Tienen derecho a vivir acá, no a convertirla en un bar. El otro hombre, que estaba claramente alcoholizado, me gritó:
«Viejo de mierda, déjanos en paz. Silvia nos invitó, tenemos derecho a estar acá». En ese momento, supe que había llegado el límite absoluto de lo que podía tolerar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. «Necesito que vengan urgente a mi casa. Hay personas extrañas que están perturbando la paz y amenazándome en mi propia propiedad». Silvia se puso furiosa. «Don Antonio, no puede llamar a la policía cada vez que algo no le gusta. Puedo y voy a llamar a la policía cada vez que mi casa sea invadida por extraños agresivos». Los policías llegaron en 15 minutos. Cuando vieron la situación, les pidieron a Ricardo y al otro hombre que se retiraran inmediatamente. «Señora», le dijeron a Silvia, «usted no puede recibir visitas que generen disturbios en una propiedad que no es suya». Después de que se fueron los hombres y los policías, Silvia me enfrentó con una furia que nunca le había visto. «Don Antonio, usted acaba de humillarme delante de mis amigos. Esto no lo voy a tolerar. Vos acabás de faltar el respeto a mi casa trayendo borrachos que me amenazan. Eso no lo voy a tolerar yo. Esta casa ahora es mía, don Antonio. Ya no quiero verte más, eres un estorbo». Ahí estaba. Finalmente había dicho lo que realmente pensaba. Yo era un estorbo en mi propia casa. «Silvia, si pensás que soy un estorbo, tenés dos opciones. Te aguantás o te vas. No me voy a ningún lado. Esta casa es de Isabela por derecho y yo soy su madre. Esta casa es mía por derecho legal y tengo las escrituras para demostrarlo. Ya veremos qué dicen los tribunales sobre eso». Al día siguiente, Silvia contrató a un abogado y presentó una demanda pidiendo derechos de habitación permanente para ella e Isabela, basándose en el interés superior de la menor y en la residencia habitual establecida. Cuando recibí la notificación judicial, entendí que Silvia había declarado una guerra legal total. Ya no se trataba de una disputa familiar que se podía resolver con diálogo. Era una batalla legal por el control de mi propia casa. Esa misma tarde, contraté al mejor abogado de familia de la ciudad. «Doctor Ramírez, necesito ganar este caso a toda costa. No voy a permitir que me roben mi casa usando a mi nieta como excusa. Don Herrera, tenemos argumentos sólidos. Usted es el propietario legal, la invitó por generosidad temporal, y ella está abusando de esa generosidad, pero ellos van a argumentar derechos del menor y residencia habitual. ¿Qué necesitamos para ganar? Necesitamos demostrar que la demandante está actuando contra el interés superior de la menor, creando un ambiente conflictivo y traumático. Tengo grabaciones de todo, doctor. Tengo pruebas de cómo planea echarme de mi casa, de cómo trae hombres extraños, de cómo perturba la paz doméstica. Ayer se realizó la primera audiencia judicial. Silvia llegó con su abogado y con Isabela, obviamente usando a la nena como factor emocional para impresionar al juez. «Su señoría», argumentó el abogado de Silvia, «mi clienta es una madre soltera que encontró estabilidad habitacional para su hija menor en casa del abuelo paterno. Echarlas ahora significaría desarraigar a la menor de su ambiente familiar estable». Mi abogado respondió con las pruebas contundentes. «Su señoría, la demandante está abusando de la generosidad del propietario. Cambió cerraduras sin autorización, trajo personas extrañas que perturbaron la paz y planea apropiarse de la propiedad usando a la menor como excusa». Cuando el juez escuchó las grabaciones donde Silvia planeaba echarme y apropiarse de mi casa, su expresión cambió completamente. «Señora», le dijo el juez a Silvia, «estas grabaciones sugieren que usted no está actuando en el interés superior de la menor, sino en su propio interés de conseguir vivienda gratuita». El abogado de Silvia trató de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas sin autorización, pero mi abogado demostró que yo tenía derecho a grabar en mi propia propiedad. Después de revisar todas las pruebas, el juez tomó una decisión que me sorprendió por su contundencia. Esta corte considera que la demandante ha actuado de mala fe, abusando de la hospitalidad del propietario y planificando apropiarse indebidamente de su propiedad. Se rechaza la demanda de derechos habitacionales y se ordena a la demandante desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Silvia se puso histérica. «Su señoría, mi hija no tiene dónde vivir. Esto va contra el interés superior de la menor». «Señora»,
le respondió el juez. El interés superior de la menor incluye no estar expuesta a conflictos generados por la conducta inapropiada de su madre. Usted tiene 30 días para encontrar alojamiento alternativo. Anoche, después de la audiencia, Silvia me hizo una última súplica desesperada. Don Antonio, por favor, no haga esto. Isabela va a sufrir mucho si nos tenemos que ir. Silvia, Isabela nunca tuvo que sufrir. Vos creaste esta situación con tu ambición y tu falta de respeto. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambie de opinión? Podés empezar a buscar otro lugar donde vivir. Tenés 30 días. Hoy es el último día del plazo que dio el juez. Silvia e Isabela se van esta tarde. Contraté un camión de mudanzas para ayudarlas con sus pertenencias. Isabela lloró toda la mañana. Abuelo, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Yo hice algo malo? No, mi amor. Vos no hiciste nada malo. A veces los adultos tomamos decisiones que lastiman a los niños, pero eso no es culpa tuya. Te voy a poder ver cuando vivamos en otro lado. Por supuesto, mi cielo. Yo siempre voy a ser tu abuelo, sin importar dónde vivas. Silvia empacó sus cosas en silencio. Ya no había amenazas, ni manipulaciones, ni intentos de negociación. La justicia había hablado y ella había perdido completamente. Antes de irse, me dijo algo que resumía perfectamente toda esta situación. Don Antonio, usted ganó legalmente, pero perdió a su nieta. ¿Vale la pena? Silvia, yo no perdí a mi nieta. Vos trataste de robármela junto con mi casa y no te salió. Se fueron a las 3 de la tarde. Isabela me abrazó llorando y me prometió que me iba a llamar todas las semanas. Ahora estoy solo en mi casa otra vez, pero es una soledad diferente. No es la soledad de la derrota, sino la soledad de la victoria. Recuperé mi hogar, recuperé mi dignidad, recuperé el control sobre mi propia vida. A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta batalla legal contra la ingratitud y el abuso, quiero dejarte una reflexión muy importante. Nunca permitas que nadie abuse de tu generosidad. Ayudar a la familia está bien, pero establecer límites es fundamental. Cuando alguien confunde tu bondad con debilidad, es momento de mostrar que también tenés dientes. Yo ayudé a Silvia cuando más lo necesitaba. Le di techo, comida, estabilidad, y ella respondió tratando de robarme mi casa. Algunas personas ven la generosidad como una invitación al abuso. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Le habrías dado tantas oportunidades a alguien que planeaba robarte tu casa? ¿O habrías actuado más rápido para proteger tu patrimonio? Contame desde qué ciudad me seguís y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites que hay que poner cuando ayudas a la familia. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es ser la persona más generosa del mundo, sino ser lo suficientemente inteligente para no permitir que esa generosidad se convierta en tu propia destrucción. Mi nuera cambió las cerraduras de mi casa creyendo que me iba a robar mi patrimonio. Pero se olvidó de algo fundamental. La justicia existe, las leyes protegen a los propietarios, y los abusos siempre tienen consecuencias. Ahora ella tiene que explicarle a Isabela por qué perdieron su hogar por la ambición desmedida de su madre. Y yo tengo que vivir con la tranquilidad de saber que defendí lo que era mío, sin importar el costo emocional.